views and opinions expressed in this program are those of the participants and do not necessarily reflect the views of BronxNet or the program underwriters. Saludos amigos y bienvenidos a Diálogo Abierto. La adicción a las drogas en niños en la frontera entre Tijuana y San Diego. Ese es el tema de un nuevo documental que se presenta por primera vez en Nueva York. Hoy hablamos con la directora, quien nos contará sobre su experiencia. Dijeron que lo lograrían y lo lograron. Entérate de la reacción del liderato neoyorquino a la liberación de Óscar López Rivera. Nos visita la profesora y activista Ana María López para contarnos qué es lo próximo para él. Esto más adelante. Y recuerda seguirnos a través de Facebook y Twitter, @BXDiálogo. Para volver a ver el programa o compartirlo con otros, también puedes hacerlo a través de la web www.bronxnet.org. Vamos a una pausa y regresamos. Me gustó. Te felicito a lo largo de 50 nunca olvidar de dónde vienes. Muy bien. Mucha inspiración, orgullosa, integridad. Luego de casi 36 años en prisión, Óscar López Rivera será liberado el próximo mayo. Hoy hablamos con Ana María López, profesora en Hostos Community College y además portavoz del Grupo de Coordinación para la Liberación de Óscar. Ana nos contará qué pasará luego de la liberación del pronto exprisionero político. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias por la invitación aquí, Javier. Es un placer estar con ustedes y que el público escuche sobre el caso de Óscar, que es muy importante en nuestra historia. Un placer que estés de vuelta, de veras. Habías venido anteriormente justo cuando el movimiento por la campaña por la liberación de Óscar estaba en pleno apogeo. Tuvimos una conversación en un restaurante que nos encontramos, tú y yo, el pasado diciembre, una noche fría, de lluvia, y hablamos un poco de la preocupación que existía en ese momento de que tal vez la liberación de Óscar López Rivera no se iba a dar. Sí. De repente, el presidente Obama da una sorpresa que deja literalmente al mundo atónito, horas antes de su salida, y decide liberarlo. ¿Te tomó por sorpresa? Bueno, nosotros estuvimos en Washington el 11 de enero, hicimos una marcha en la carretera al frente de la Casa Blanca y sometimos más de 35 cajas de las peticiones, que fueron más de 100,000 peticiones. Firmas de la gente. Firmas. Pero lanzamos también un We the People, que es una petición por el Internet de la Casa Blanca, y en menos de 20 días recogimos más de 108,000 firmas para Óscar. Todo eso y la presión que se puso al nivel de los oficiales electos del Congreso, todo eso tuvo un impacto. Bernie Sanders habló con Obama, la carta de Jimmy Carter, el expresidente Jimmy Carter también entregó una carta al presidente, el Papa mandó un mensaje, Desmond Tutu, que de Sudáfrica, también mandó un mensaje. Creo que la colectividad de todo el trabajo que se hizo a nivel de la raíz de las bases, las comunidades puertorriqueñas en la diáspora, y toda esa presión se montó, que eso forzó al presidente Obama a que hiciera una decisión de conmutar la sentencia de Óscar. ¿Qué era, Ana, lo que tenía este caso que causó realmente la intervención literalmente internacional de estas personalidades? O sea, no es cualquier caso que el Papa y las personas religiosas intervienen, otros líderes mundiales. El caso de Puerto Rico como colonia, última colonia de los Estados Unidos, eso se ha estado debatiendo anualmente en las Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización, y siendo Óscar un preso político que duró casi 36 años en la cárcel, por su lucha anticolonial para la descolonización de Puerto Rico, se acentuó como un tema muy importante para la comunidad internacional, especialmente para los países latinoamericanos, que intervinieron bastante en el caso de Óscar. No sé si te recuerdas que el presidente Maduro hasta pidió un intercambio de Óscar por el preso político supuestamente que está en Venezuela.
que quería dar un intercambio entre los dos y le dijo a Obama, vamos a hacer el intercambio, pero Obama rehusó en ese instante. Muchos lo han comparado con Nelson Mandela. ¿Crees que esa aseveración es correcta? Sí, correcto. Nelson Mandela fue enjuiciado y acusado de conspiración sediciosa. Duró 27 años en la prisión en su lucha anticolonial en contra del régimen racista de apartheid. Oscar fue acusado de conspiración sediciosa y le dieron 70 años. Duró en prisión casi 36 años. Los paralelos son magníficos, ¿no? en torno de sus acusaciones. Ambos son líderes que representan la lucha por la independencia de sus países en contra del coloniaje. Y por eso que los países latinoamericanos, especialmente los presidentes de América Latina, lo han declarado el Mandela de América Latina. Ana, ¿nos puedes explicar un poco la dinámica de la liberación? ¿Es un indulto o es una terminación de sentencia? O sea, ¿qué aplica? Lo que se ha dado históricamente a todos los presos políticos puertorriqueños, empezando con los nacionalistas de 1979, fue una conmutación de la sentencia, no un indulto, sino ellos le dieron una sentencia larguísima y los presidentes han cortado la cantidad de tiempo que tienen que servir. Los nacionalistas salieron así sin condiciones en 1979, en 1999 salieron 14 de los presos políticos, sus sentencias fueron una conmutación de su sentencia, porque algunos tenían 108 años, otros tenían vida, era una variedad de números, ¿no? Pero los del 1999 salieron con condiciones de 10 años que ellos tenían que cumplir antes de terminar. Condiciones como que no podían asociarse con nadie que hubiera estado preso. Tenían que reportarse mensualmente a la Junta de Palabra. ¿Esas condiciones aplicarán a Oscar? Sí. Oscar, el presidente Obama le dio una conmutación de su sentencia de 70 años, se la redujo a casi 36. Que es tiempo cumplido. Sí, porque en mayo del 17 son 12 días de los 36 años. Y que saliera el 15 de mayo. Tenía que quedarse en la prisión 120 días más. Ahora, para agregar más sorpresa al caso, lo anuncian su liberación y lo envían a Puerto Rico. Bueno, ¿cuán común es esto de que un prisionero creo lo sueltan que así, hemos hecho arresto historia. domiciliario? Esto ha sido historia. Mira, lo que es diferente en el caso de Oscar, que es una persona envejeciente. Él tiene 74 años. Ha durado ya más de 35 años en la prisión. De que él se quedara en Indiana, en esa prisión federal, hay un proceso que se puede pedir que la persona se cambie a lo que le llaman halfway house. Y esa solicitud se sometió al buró un lugar transitorio donde él pueda estar. Entonces pedimos que se le hiciera el halfway house que fuese en San Juan, Puerto Rico. Y eso fue aceptado. Pero a nuestra, una cosa sorprendente, cuando llegan y que el congresista Luis Gutiérrez puede ir a la prisión con su hija, su hermano, su abogado, y pueden ir a recogerlo, le dan custodia de un preso federal a un congresista que es un servidor público, electo. Claro, y que ellos puedan llevar a Oscar a Puerto Rico. O sea, Oscar y está eso en Puerto Rico. Él está en Puerto Rico. Bajo arresto domiciliario. Pero estaba supuesto ir a halfway house. Ellos cambiaron y le dieron el arresto a la casa de su hija. Eso fue fenomenal. Creo que no puede tener contacto con el mundo exterior, solo sus familiares allegados. Pero ¿qué te han contado? ¿Qué está haciendo al regresar hay muchas a Puerto Rico restricciones. 35 años después? Una de las restricciones que puede enviar a Oscar a la cárcel de nuevo es que él no puede hacer entrevistas con ningún reportero. No puede tener ningún contacto con ningún reportero. Y eso fue uno de los problemas que pasamos por ese proceso. ¿Qué está haciendo él durante el día? O sea, está en su patria. Entonces llegó a su casa de su hija 40 años. Y tiene esa restricción o no puede hablar con nadie, tiene que reportarse a la oficina bajo palabra
le pusieron un grillete en su tobillo, lo que le llama ankle bracelet, y eso es para darle, monitorear Sus pasos. su paso. Él no puede salirse de una localidad, ¿no? Él no ha podido ir a su pueblo nativo, que es San Sebastián, que queda en el oeste de Puerto Rico. Pero llega el 17 de mayo, a las 8 de la mañana, Oscar va a ser un hombre completamente libre y no tiene ninguna condición después de eso. Ahora, Ana, cuéntanos, la comunidad neoyorquina fue instrumental en la campaña por la Sí, liberación. sí. Ahora, ¿cuándo viene Oscar? ¿Viene Oscar a Nueva York? Cuéntanos, Sí. ¿qué va a pasar con él una vez todas estas restricciones se levanten en mayo? Mira, una de las cosas que él ha pedido es que él quiere ir a todas las comunidades para darle las gracias. Porque como te había explicado anteriormente, Oscar está tan agradecido del pueblo completo, de aquí en la diáspora y en Puerto Rico, y del pueblo latinoamericano y todos los aliados. Y él quiere venir para dar las gracias, pero también quiere venir para hablar cómo podemos mantener la unidad para llevar a Puerto Rico a la descolonización. Eso le preocupa muchísimo a él. ¿Cuándo tiene planeado visitar Nueva York? Él viene para Nueva York porque la parada puertorriqueña nacional le va a hacer un homenaje a Oscar. Fue invitado, entonces va a estar en Nueva York y nos aprovechamos del tiempo que va a estar aquí y le vamos a hacer un homenaje también. Tenemos pautuado Hostos, pero esa información yo te la adelanto cuando tengamos todo bien organizado, te mando la información. ¿Coincide el viaje en junio con la vista anual del Comité de Descolonización de las Sí. Naciones Unidas? ¿Podría Oscar deponer en esa vista? Sí, él va a deponer. Él viene para Nueva York, va a estar con nosotros como 4 días. De ahí él se va para Chicago porque va a participar de la parada en Chicago. Bueno, y según leí en la Y prensa va a ver a visitar. Hamilton. Sí, y va a visitar todas las instituciones que él desarrolló en Chicago, que es la escuela Don Pedro Albizu Campos, la escuela Roberto Clemente, que fueron instituciones que él luchó y desarrolló cuando estaba viviendo en Chicago. Ana, en los últimos segundos que nos quedan, por favor, ¿cómo puede la gente contactarte para saber este calendario de eventos? Bueno, yo quiero que la gente se ponga en contacto con nosotros si están interesados en venir a ese recibimiento que tenemos para el 8 de junio al nycoordinator.freeoscar@gmail.com, o pueden llamar al teléfono 646-229-5133. Muchas gracias, Ana Pues María. gracias, Nos gracias. mantendremos en contacto entonces. Gracias. Después de la pausa, conoce sobre el nuevo documental que muestra la vida de los niños adictos a las drogas en la frontera de Estados Unidos y México. Quédate con nosotros, ya volvemos. Cuando te pongan a prueba, no te rindas. Arranca solo después de oír el clic del cinturón, porque cada 8 minutos un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque. Niños adictos en Tijuana. Ese es el tema del documental Los niños detrás del muro de la cineasta dominicana Marisol González. Marisol nos visitó la semana pasada y nos contó sobre su experiencia. Veamos. Con nosotros la cineasta Marisol González, cineasta y productora Marisol González. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme aquí, Javier. Marisol, ¿cuál es la situación con los niños en Tijuana? Cuéntanos. Bueno, la situación con los niños en Tijuana es que muchos de estos niños están tratando de llegar a los Estados Unidos, de cruzar la frontera. Sus familias vienen, muchos vienen de Centroamérica, algunos de México. Entonces llegan a Tijuana y lamentablemente muchos nos cruzan y se quedan hasta acá, ahí atorados en la frontera, y lamentablemente tienen que buscar una manera de vivir. Sus padres a veces caen en las drogas. Es una ciudad muy difícil, Tijuana, como fronteriza, ciudad fronteriza. Entonces que se quedan a veces vagueando en la calle, piden dinero y caen en las drogas, lamentablemente. ¿Se sabe cuántos niños existen en esta condición? Mira, no te puedo decir con exactitud el número, pero lo que te puedo decir es, yo empecé a hacer esto, a investigar esta situación en el 2005, y desde ese momento, hace mucho cada día más, cada año más, es más y más. Todavía sigo yo en conexión con todos los centros que visité, y yo siempre, esa es una de las cosas que siempre pregunto con la esperanza de que no hay, que haya bajado los números, y siempre hay más.
lamentablemente. Cuando hablamos de niños adictos a las drogas, ¿qué droga hablamos aquí? O sea, ¿cómo estos niños las consiguen y qué es lo que se meten? Muy buena pregunta. Era una de las cosas que siempre le preguntaba a todos. De todo, desde pegamento, hasta cocaína, hasta éxtasis, o sea, de todo, hasta heroína. El crack es lo más común. El crack, lamentablemente, como sabes, Tijuana es un túnel a todas las drogas para el consumidor más grande del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, toda la droga que no llega a pasar a Estados Unidos se queda ahí en Tijuana y alguien tiene que usarla. ¿Cómo estos niños llegan a conseguir las drogas? Lamentablemente, a veces se las regalan con segundas intenciones para después usarlo como mulas, usarlo como para cruzar gente. Yo conocí a un chico que era pollo, pasaba a la gente y el niño me decía, todavía oigo los gritos de la gente que se quedaban en la frontera, ahí, mujeres embarazadas que no podían cruzar la cerca, y tú sabes que lamentablemente morían en el medio del frío y en el puro desierto. ¿Qué edades tienen estos niños, Marisol? Entrevisté niños desde los 7 años hasta los 18 años, jóvenes. Jóvenes. ¿Y estos niños viven por casualidad en un albergue o estaban todavía en las calles al momento de tu contactarlos? No, cuando yo lo contacté, todos ellos vivían en un albergue o estaban en un centro tratando de rehabilitarse. Yo tuve mucha suerte en conocer gente que me ayudaron bastante en ese sentido, porque una de las preguntas que la gente me pregunta, ¿cómo estos niños se te abrieron? O sea, niños que son chiquitos, no me conocían. Pero yo pasé mucho tiempo ahí en estos centros, pasaba días, semanas, me hacía como si fuera una mosca en la pared. Y esta gente me tuvieron confianza de dejarme estar ahí. Porque como cuando te puedes imaginar, hablar con niños, tienes que tener mucha delicadeza como vas a preguntarles de su vida. Pero a veces estos niños están tan vacíos porque han vivido tanto en tan poca edad, que era como que era nada hablar con ellos. Has grabado todo esto en imágenes bastante crudas y testimonios muy crudos y muy reales cuando fuiste a grabar tu documental Niños detrás del muro o Niños tras del muro en la frontera con Tijuana. Pero antes de llegar al documental, ¿cómo supiste de esta historia? Porque esto está ocurriendo allí por años. Mucho se ha dicho, mucho se habla y se dice de la frontera, del muro, pero nunca se habla de las historias humanas que realmente están ocurriendo allí. Sí, mira, hay muchas historias. La frontera es como un libro abierto de muchas historias, pero esta historia en particular a mí me llama mucho la atención. Yo soy productora, como me introdujiste. Mi oficio principal era es periodismo, soy periodista de corazón, estudié periodismo. Hice una historia, una nota de investigación en la frontera. ¿Para un medio noticioso comercial? Sí, para un medio Sin Fronteras, hace años atrás, 2005. Y en la investigación, como sabes, hice mucha investigación y empecé a mirar que había una tendencia de que había niños cruzando la frontera solos. No me enteré sobre este caso de la drogadicción y de la calle y todo eso, no sabía todavía. Eso yo me enteré cuando llegué a Tijuana. Yo llegué a Tijuana con la idea de grabar chicos tratando de cruzar solos, sin padres. Para mí eso era algo que no lo podía creer, porque yo soy madre, mi hijo tenía 9 años en ese momento, yo no podía creer que un niño de 9 años iba a cruzar solo con una gente que no conocía. O sea, pasan días, semanas para cruzar, eso no pasa donde, o sea, cambian puntos para que no lo agarren. Entonces así empezó todo. Ahí empezó todo. Llegué a Tijuana, lamentablemente no pude conseguir las historias que pensaba que podía conseguir. Y cuando una señora me dijo que me ayudó a llegar a Tijuana, Paula Débora, ¿quieres ir a este centro? Yo estoy trabajando con estos niños hace unos años. Son historias muy interesantes. Y cuando llegué ahí, el corazón se me partió en dos. Que es un albergue de niños que han sido rescatados precisamente de este problema. Ahora, siempre se dice que la drogadicción es solamente uno de los problemas, pero que conllevan a una cadena de problemas. ¿Cuán común es la prostitución, el crimen, las pandillas, los robos en medio de estos niños o dentro de estos niños que están adictos? Bueno, te puedo decir sinceramente que casi todos los niños a quien yo entrevisté y que se hicieron adictos, todos hicieron algún tipo de robo. Hubieron algunos que no saben si mataron porque no se acuerdan. Muchos se prostituyeron, hombres, niñitos y niñitas, de todo.
es la única, porque caen en el vicio y después no saben cómo conseguirlo y necesitan el dinero. Entonces, lamentablemente, acuérdate, al final del día son niños, no tienen su cerebro totalmente desarrollado, no pueden controlar sus impulsos como un ser adulto. Entonces, no tienen control. ¿En qué momento es que tú decides entonces? ¿Sabes qué? Yo voy a agarrar una cámara, me voy a ir allá y voy a hacer un documental. En el momento que llegué al centro. En el mismo momento que yo llegué al centro y conocí al primer chico, que se llama Francisco, que está en la película, el corazón partido, yo dije, yo regreso a Nueva York y vengo para de vuelta. Y así, sí, no lo pensé 2 veces. Con mi propio dinero, mis ahorros, cogía vacaciones, me conseguí un trabajo extra, hice de todo, escribí artículos, hacía de todo. ¿Cómo fue la percepción de las personas en Tijuana, de la gente gubernamental? ¿Te abrazaron por querer hablar de este tema o te dijeron, deja eso quieto, muchacha? Mira, cierta gente sí me abrazaron, la gente más que todo que trabaja fuera del gobierno, ¿no? Gente como Lalo, que me paseó por toda la zona de alto riesgo de noche, con cámara escondida, me protegió porque vieron padrotes que me decían, ¿qué haces aquí? Así, tú sabes, en el medio de esta zona, que es difícil, ¿no? Me ven a mí, una mujer de color. ¿Y con una cámara? Exacto. Bueno, no, en ese momento no tenía cámara. ¿O fuiste a investigar? Sí, no tenía cámara escondida. Pero se dan cuenta, ellos saben quién la gente que tú andas buscando prostitución, o estás buscando drogas, saben, o si no estás buscando nada. Y se dieron cuenta que yo no estaba buscando nada, que había otra cosa que yo estaba buscando. Entonces Lalo me ayudó muchísimo. Lalo trabajó para el DIF, que es el departamento para ayudar a las familias. Él trabajó para el DIF, pero él sintió que fuera del DIF podía hacer más trabajo. Como tú acabas de decir, es difícil, hay muchas reglas. Yo no digo que el gobierno mexicano no hace trabajo, sí hace, porque yo conocí gente en el gobierno mexicano que sí están tratando, pero hay mucha burocracia. Entonces, gente como Lalo, gente como el centro de CIRAT, que el gobierno lo ayuda, pero no realmente ellos se financian trabajando en los mismos, gente que están en tierra trabajan, y la gente ayudándolo, son la gente que realmente están al pie de la guerra trabajando con esto. Te tomó 9 años hacer el documental. Vamos a ver unas impactantes imágenes de los adelantos que están utilizando. Buenas tardes, compañero. Yo soy él y soy un adicto. Yo usaba lo que es el cristal, las píldoras, los inhalantes, coca. Ecstasy and PCP. Cerveza, marihuana y Shem. Y me preguntan de dónde eres, de Tijuana, les contesto. Me catalogan como Tijuana, pues es violencia, sexo, drogas. Aquí mucha droga viene no solamente de México, sino de Colombia, de América del Sur, con destino a Estados Unidos. Hay veces que no pueden pasar o se les pone más difícil y parte de esa droga pues la distribuyen aquí en Tijuana. Vendía mi cuerpo a personas que no conocía, todo para sostener tu droga, para no dormir a veces en la calle. Y yo pensaba que con la droga se me iba a olvidar todo el dolor que había sufrido. Se implementaron estos recorridos que se veían ya cada vez muchos menores de y en la calle. Yo empecé a irme a la calle a los 10 años, porque desde esa edad me empezó a pegar mi mamá. Cada uno de ellos viene con una problemática diferente y lo único que tienen en común es la adicción. Pues estuve en un secuestro con todos mis amigos. Agarramos dinero y seguimos comprando más droga. Ahí lo tiene, segmentos del documental Niños detrás del muro, que se presentará este mes acá en el condado de Queens por primera vez en Nueva York para el público en general. Estrenaron en Los Ángeles, ¿no? Allí tuvieron su premier. Sí. ¿Cómo lo recibió el público? Es impactante. De hecho, la primera vez que vimos eso acá casi lloramos. Sí, la gente es muy impactante. La gente mucha gente queda muy afectada y se comunican conmigo, me piden que cómo pueden ayudar, me quieren saber cómo pueden contactar los centros. Sí, es difícil, es un tema difícil, pero un tema que se tiene que hablar.
Es un tema que se tiene que hablar, es un tema que tenemos que hablar entre familia, entre comunidades, entre México y Estados Unidos. No son momentos para nosotros hacer muros, son momentos para hacer puentes y hablar de temas como estos, que no solo se pasa en México. Quiero que tengas eso bien claro. Es algo que, acuérdate, aquí hay una epidemia de heroína en este país ahora mismo. Correcto. Entonces no es un problema solo en México, no es un problema solo en Tijuana. Yo soy dominicana y muchas de las razones que yo empecé a hacer esto de una manera inconsciente fue porque en mi familia hubo mi prima que tuvo un problema también de adicción, se fue a la calle sin necesidad de hacerlo y lamentablemente no sobrevivió. A los 24 años murió de una sobredosis. En cuanto a esta situación de los niños en Tijuana, en la ciudad fronteriza, ¿qué tú crees que es lo que hace falta? ¿Cómo se puede resolver esta situación? Mira, es que la gente hable con su familia, el problema de la familia es muy importante. Y ahí es donde llegamos con el drama de que la gente quiere cruzar, ¿entiendes? Y que a veces la familia se separa o algo así por el estilo. Tiene que haber más comunicación, tiene que haber más... la gente tiene que estar sabiendo lo que es la drogadicción, es conocimiento, como dicen, el saber es todo en la vida. O sea, cuando tienes conocimiento puedes lograr lo que quieres. Y a veces los padres no queremos, y en los países a veces nosotros no queremos hablar de ciertas cosas, y que esto, y queremos tapar el dedo con el sol con un el sol con un dedo, ¿no? Siempre me equivoco con los refranes. Entonces, pero es una cosa que tienen que hablar con tus hijos, en la escuela, prevención. A ver, y deportes, y hacer actividades artísticas y cosas así. El evento de Queens, la proyección en Queens, ¿es parte de un festival? Sí, es parte del festival de Queens World Film Festival, que es un festival buenísimo en Queens. Les invito a todos que vayan. Tienen muchísimas buenas películas, 135 películas, incluyendo mi documental. ¿De tema internacional? De internacionales, hay de todo. Tienen cortos, con temas sobre hip hop, sobre latino, sobre Queens en sí. Es un festival muy rico, me encanta y creo que debe de todo el mundo que pueda que vaya. Nosotros estrenamos ahí, aquí en Nueva York, el 19 a las 5:15 de la tarde, que es un domingo, una tarde, pueden ir con su familia. ¿Tienen un conversatorio después? Porque sería interesante que la gente tenga acceso a ti. Sí, y eso a la gente le gusta mucho, la gente quiere saber más, te hacen más preguntas, vamos a hablar después. Sí. Muy interesante. Considerando lo que está ocurriendo en Washington, la conversación inmigrante o anti-inmigrante, dependiendo del color con que se mire en este país, ¿crees que hoy día el arte del documental es mucho más vital para contar historias? Sí, es necesario. Es necesario porque nosotros, personas como yo, que podemos traer un mensaje, documentar algo que está pasando y que la gente, o sea, es interesante porque antes la gente no miraba documentales y ahora la gente ve más documentales y yo creo que es muy vital para que la gente se entere de cosas como esta, que la gente a veces tenemos en nuestra familia un caso así pero no queremos verlo, ¿entiendes? Entonces viendo eso, a veces tú dices, wow, eso le pasa a mi primo, eso le pasó a mi primita o a mi hermano y uno tiene que ver tiene que tener compasión, ¿entiendes? Eso para mí es uno de los mensajes que quiero dar a la gente, que tengan compasión con la gente, que nos perdonamos, que vamos a hablar, ¿no? Una comunicación. En los últimos segundos que nos quedan, ¿qué puede hacer la gente realmente para apoyar la causa? Bueno, yo pienso que es, como te dije, la prevención. Pueden ir también a Children BW, a la página de nosotros en la internet. Ahí hay más información. Si están interesados, ahí se pueden comunicar conmigo. Buscar Children Behind the Wall en Facebook. Estamos ahí. Si van a Queens World Film Festival, en la página de ellos está toda la información de nosotros. Y se comunican conmigo y hay muchas cosas que se pueden hacer. Más que todo es aprender y tener conocimiento de lo que está pasando para poder arreglarlo. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima semana en otra edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces.